Buen día, chicos. Buen día, Teddy, Brandon, Steam, Wilmer, Robert, Luis, ¿qué tal? Josman, buenos días. Buen día, Hans. ¿Cómo vas, Ludwig? ¿Todo bien? Vamos a empezar con la clase de hoy día. La clase anterior empezamos viendo ya aplicaciones de la derivada. Hoy vemos otra de las aplicaciones. La aplicación de hoy día es más matemática. Ya es más matemática, específicamente la derivada nos ayuda a hacer un análisis de funciones, de los diferentes elementos que ustedes han visto para una función y que eh, ya lo han comentado, lo han definido en mate básica. En mate básica ustedes han definido cuando una función era creciente, decreciente, sus máximos, mínimos. Entonces, en todo ese análisis nos va a ayudar la derivada, ¿ya? Entonces, esa es la aplicación de hoy día. Logro de la sesión. Al finalizar la clase de hoy día, ustedes van a analizar el comportamiento de una función hallando sus intervalos de monotonía, intervalos de concavidad, puntos extremos locales y puntos de inflexión. Todo eso. Ya. Ahora, aquí me dice, dada la gráfica de la función f, ¿en qué intervalos la función es creciente? A ver, observen a la gráfica de la función y digan en qué intervalos es creciente. Chicos, ¿en qué intervalos ven que esto es creciente? Con los números que por ahí aparecen, ¿no? Con las letras que por ahí aparecen. ¿En qué intervalos es creciente? Ya, C2 hasta C3. Ya, C2 hasta C3. ¿Dónde más? Buen día, Yuri. ¿Solo en ese intervalo es creciente? Ya, luego de C4 a C5. Ujú. ¿Y nada más? Nada más que eso serían. Ya, C6 a C infinito. Ujú. Hasta el infinito. Y falta uno más. Ajá, de menos infinito a C1. Entonces, en todos esos intervalos que han dicho, la función es creciente, ¿no? Entonces, es creciente en este intervalo que han mencionado. Aquí, de C1 a C3. Después me han dicho de C4 a C5. Y de C6 hasta el infinito. ¿Qué tal, José? Buen día. Hasta el infinito. Y el otro es de menos infinito hasta C1, ¿no? Ya. ¿Decreciente en qué intervalos es? De C1 hasta C2, ¿sí? Ya, creo que mejor lo voy a poner así. Ya, entonces de C1 hasta C2 me dicen. Ya, después me han dicho de C3 a C4, ¿no? C3 a C4. Ya, C3 a C4. Y de C5 hasta C6. C5 hasta C6. Uy, se ve feo, ¿no? Mm, ya, o si no lo voy a poner así con esto. Ya me he dicho que es decreciente aquí, después aquí y ahí, ¿no? ¿Sí? Serían esos tres intervalos nomás. ¿Sí? En esos tres intervalos sería decreciente. Ya, ya está. Entonces los amarillos son de decreciente, los verdes son decrecientes.
Después, ¿en qué números la derivada es cero o no existe? Nos dice. ¿En qué números la derivada es cero o no existe? Ya, en C4 no existe, ¿no? A ver, entonces vamos a poner acá. No existe en C4. La derivada no existe o no es derivable en C4. Aparte les dice en qué números la derivada es cero. En C4 y en C2. En C2 la derivada es cero, ¿sí? Aquí quizás hay un poco de dudas, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar una gráfica conocida. Ya, esta gráfica conocida. Voy a colocar una gráfica de una función conocida. Ya, este de acá. Ya, esta gráfica corresponde a una parábola. ¿Sí? Ahí tenemos una parábola. Esto se trata de la parábola f de x igual a x cuadrado. Ya, si derivo esto, si derivamos a f, nos sale 2x, ¿no? ¿Sí? Si evaluamos ahora esa derivada, la vamos a evaluar. Miren, la derivada lo vamos a evaluar en cero. Si evalúo la derivada en cero, ¿a qué será igual esta derivada? La derivada en cero, ¿a qué será igual? La derivada evaluada en cero, ya cero. Entonces ya 2 por cero y eso me queda cero. Geométricamente, la derivada, ¿qué cosa medía? ¿Se acuerdan? Geométricamente, la derivada, ¿qué mide? ¿Cómo se interpreta la derivada? Ya, mide la pendiente. ¿Pendiente de qué, pero? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Pendiente de qué tipo de recta? De la curva, no, no tanto. De la recta tangente. Ajá, de la recta tangente. Ya, esto quiere decir que en el punto de abscisa cero es este. Si trazo la recta tangente acá, su pendiente, la pendiente de esa recta, va a ser igual a cero. Esto es la pendiente de la recta tangente. Ya, recuerden de mate básica, ¿cómo son las rectas que tienen pendiente cero? ¿Cómo son las rectas que tienen pendiente cero? ¿Cómo eran las rectas cuya pendiente es cero? Ya, y igual a cero. Ajá, y igual a cero. Entonces, ¿cómo son esas rectas? Ya 180 grados. Horizontales, ajá, eso muy bien. Entonces, la recta tangente que pasa por acá es una recta horizontal. Exactamente sería el eje X. O sea, el eje X viene a ser la recta tangente, ¿ya? Entonces acá lo estoy resaltando por encima de color verde.
Esto es la recta tangente. Voy a poner así, LT. Entonces es una recta horizontal. Entonces, derivada igual a cero significa que su pendiente es 0. ¿La pendiente de quién? La pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identifico puntos donde la derivada vale cero? Los voy a identificar con curvas donde tenga un comportamiento como el de la parábola. Es como si fuese una panza, ¿no? La pancita acá y es el fondo. Entonces, aquí, cuando tenemos una pancita, eh, la derivada acá va a ser cero porque la recta tangente es horizontal, ¿ya? No solo en este caso, cuando tengo algo como una parábola hacia arriba, también podríamos tener una parábola hacia abajo. Acá ahorita voy a colocar una gráfica de una parábola que sea hacia abajo, ¿no? Ya acá está. Ya, esta parábola de aquí. Ahí está. Ya, ahí está la parábola. Esta parábola tiene un comportamiento similar, ¿no? Pero ahora digamos, la pancita está arriba. Específicamente, esto se trata de la función f de x igual a, esta es de las que se abren para abajo y su vértice está en 4. Entonces, 4 menos x al cuadrado. No sé si se recuerdan de mate básica. 4 menos x al cuadrado, ¿no? Si derivan esto, si derivan esto, también sería de la siguiente forma, menos 2x, ajá. Entonces la derivada de esta función evaluada en cero, ¿a qué será igual? Cero. Esta es la pendiente de la recta tangente. Entonces quiere decir que el punto cuya abscisa es cero, el punto sobre la gráfica cuya abscisa es cero es este. ¿Cómo será la recta tangente que pasa por acá? Para que su pendiente valga cero. ¿Cómo es la recta tangente que pasa por ahí? Horizontal. Ajá, muy bien. Es horizontal. Sería esta recta que ven acá. ¿Ya? Esa recta de verde viene a ser la recta tangente. ¿Ve? Cuando ustedes tienen algo curvo, la parte del fondo o la parte de la cúspide son puntos donde la derivada va a valer cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la recta tangente ahí es horizontal. ¿Está claro? Entonces con eso ahora identifiquen acá donde la derivada para esta función f sería cero. ¿En qué números? Ya, entonces acá la derivada, la derivada es cero en C2 me dicen. Vamos a colocarle C2. Ya después, ¿dónde más? ¿Dónde más ven que sería cero? En C3, ya, C3. Vamos a ponerle en C3. ¿Dónde más? C5. C5, ya vamos a ponerle C5. ¿Algo más?
Y C1, ajá, muy bien, C1. ¿Hay alguno más? C6, claro, C6 también sería Yorma. Ujú. Vamos a ponerle C6. Y ahora sí, me parece que ya están todos. ¿Sí? Es C1, C2, C3 está, C5, C6. Y el C4 es donde no es derivable, ¿no? Ya, no es derivable ahí. Ya. A ver, hagan su captura de eso. Hagan su captura de eso. Ya. Y quizás ustedes dicen, pero ya, ahorita lo voy a poner Yuri. Quizás ustedes dicen, ¿para qué nos ha pedido los números donde no es derivable y donde la derivada es cero? Ya, la razón, por acá la vamos a ver. Acá está la diapositiva que hemos estado armando. A ver, acá hemos analizado la parábola que se abre para arriba y la que se abre para abajo. Ahora voy a colocar otra gráfica conocida, ¿ya? Que ustedes lo han visto en mate básica, la del valor absoluto. Ya vamos a ver acá la del valor absoluto. Esa es la gráfica del valor absoluto, ¿no? Esa es la gráfica del valor absoluto. F de x igual a valor absoluto de x. Ya, de aquí, ¿qué ocurrirá cuando ustedes derivan ese valor absoluto en el cero? ¿Qué creen que saldría? Derivada del valor absoluto en el cero. ¿Qué pasará con la derivada? ¿Mm? Ya, Luis me dice, no existe, Alan también, no existe porque tiene un pico o esquina. Exacto, ajá, exacto. Eso es. Esto de acá no existe. Acá colocamos, no existe. No existe porque es pico, ¿no? Ya, no existe porque es pico. Ya, eso es lo que podemos observar. Ahora, de mate básica, ustedes también han visto máximos y mínimos, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan máximos y mínimos? Por ejemplo, en el caso de la parábola que se abre hacia arriba, identifican algún mínimo. Ya, Wilmer dicen en cero. Ujú. Entonces acá diríamos que en cero alcanza un mínimo. Ya, entonces en el cero, eh, así vamos a poner en el cero, alcanza su mínimo. Ya, eso es en el de arriba. Ahora en el rojo tiene máximo o mínimo. ¿Qué identifican en este caso? Máximo. Ya. Entonces en cero alcanza su máximo. Ya, su máximo, ¿no? En cero alcanza su máximo.
Y en el caso de del valor absoluto, en el 0, ¿qué alcanzaría? Ya, su mínimo. Ajá, su mínimo. Entonces, acá está la importancia de los puntos, los números que me han pedido analizar. Miren, acá la derivada vale 0, alcanzó su mínimo, ¿no? Aquí la derivada valió 0, alcanzó su máximo. Aquí la derivada no existe y alcanza su mínimo. Entonces la pregunta sería, siempre que la derivada sea 0 o no exista, ¿tendrá ahí un máximo o un mínimo? Siempre se cumplirá eso. Si la derivada vale 0, entonces ahí siempre va a haber un máximo o un mínimo. O si la derivada no existe, habrá siempre un máximo o un mínimo. Esa pregunta en general es falsa, ¿ya? Es falsa, ajá. Ludwig también dice que opina que no. Y bueno, el contraejemplo, esto se llama el contraejemplo, es la siguiente gráfica que voy a colocar, que me parece que también lo han hecho en mate básica, lo han visto. La cúbica. No sé si llegaron a graficarlo o a verlo. La cúbica. ¿Llegaron a graficar la cúbica o no en mate básica? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Entonces acá voy a colocar la cúbica. Son esos dos brazos, ¿no? Tiene dos brazos. Ya, esa es la cúbica. Eso es la cúbica. Vamos a hacer un análisis parecido a los anteriores. Su fórmula o regla de correspondencia viene a ser f de x igual a x al cubo. Si esto lo derivamos, ajá, no tiene máximos ni mínimos. Eso es Yuri. Muy bien. Entonces acá, si yo derivo esto, nos saldría 3x cuadrado, ¿no? 3x cuadrado. Si calculo esta derivada y lo evalúo en 0, ¿qué me saldrá? La derivada en el 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada en el 0? Ya, 0. Esto mide la pendiente de la recta tangente. Eso quiere decir que el punto sobre la gráfica cuya abscisa vale 0, y acá el origen, ¿no? Pasa por el origen de coordenadas. La recta tangente acá en el origen de coordenadas, ¿cómo sería? ¿Cómo sería acá la recta tangente en el origen de coordenadas? Si su pendiente de esa recta es 0, ¿cómo sería esa recta? Ya, horizontal, ajá, horizontal. Mejor dicho es el eje X. El eje X que ven es la recta tangente, ¿ya? Entonces no solo la derivada vale 0 cuando hay las panzas, ¿no? Las pancitas que le he dicho. También en algo así como la cúbica. Entonces aquí la derivada también vale 0. Pero como dijo Yuri, creo, no tiene máximo ni mínimo. Este no tiene extremos, ¿no? No tiene. Entonces este de acá no tiene máximos ni mínimos en 0, ¿no? En 0 no tiene máximo ni mínimo. No tiene máximo ni mínimo.
Entonces, este es el contraejemplo que me impide decir que si la derivada es cero, siempre se tenga un máximo o un mínimo. No. Si la derivada es cero, no necesariamente voy a tener máximo o mínimo. ¿Ya? Lo mismo se puede encontrar un contraejemplo donde la derivada no existe, pero no sea máximo ni mínimo. ¿Sí? Se puede encontrar eso de ahí. Ya. Entonces, si no necesariamente hay un máximo o un mínimo, pero nos sirve, nos es útil los números donde la derivada es cero. Estos números donde la derivada es cero le vamos a llamar números críticos. Son candidatos a ser números donde haya un máximo o un mínimo. Cuando digo candidatos, no estoy afirmando que lo sean, sino puede ser o no que sea máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces tiene ese nombre de crítico porque podrían ser extremos donde alcance un máximo o un mínimo. Y si ustedes también observan, acá justo hay un cambio en mate básica han hablado de creciente, lo acabamos de recordar. Aquí ustedes pueden ver que antes del cero decrece y después del cero crece, ¿no? ¿Ve? Justo en cero hay ese cambio. Aquí antes crece y luego decrece. Ese cambio ocurre en el cero. Aquí también, mire, decrece y luego crece. Pero si la derivada es cero o no existe, necesariamente habrá un cambio de la monotonía. A eso se le llama cambio de monotonía, decreciente a decreciente o de decreciente a creciente. La respuesta es no, porque acá la derivada es cero, pero no hay cambio de monotonía. Antes crece y después crece. Entonces, por eso se le da ese nombre de crítico. Puede que ahí ocurra algún cambio de monotonía, o sea, máximo o mínimo, o no, pero es candidato. ¿Ya? Son candidatos. Entonces le vamos a poner un nombre. Los números donde la derivada sea cero o no existe, le vamos a llamar números críticos. Ojo, ese número debe estar en el interior del dominio, o sea, no debe ser ninguno de los bordes. Si yo tengo un intervalo, digamos que sea de A a B, el número crítico no puede estar en los bordes, tiene que estar en el interior, dentro, ¿ya? A ver, hagan sus capturas desde aquí, hagan sus capturas desde ahí, para que podamos seguir. Ya, listo, me dicen esta de acá, la cúbica. Ya, la cúbica también. Ya, listo. Y esta la definición de puntos críticos. Nosotros vamos a usar el término de número crítico para el valor de la abscisa. Y cuando ustedes vean la palabra punto crítico, punto lo vamos a usar para par ordenado. O sea, el punto sobre la gráfica. Si yo quiero el punto sobre la gráfica, colocaría la abscisa C, coma, y la ordenada viene a ser la imagen, ¿no? La imagen de C. Entonces, si me dicen punto, es par ordenado. Si me dicen número, solo se refiere al valor de la abscisa. Esa va a ser nuestra convención. Ya, hagan su captura de esto. ¿Listo? Ya pasamos a ver un ejemplo. Ya, miren, me dice encuentra los números críticos. O sea, cuando me dice los números, nada más los valores de las abscisas. Oh, no existiría cuando C no pertenece al dominio. Ajá, claro.
Si no pertenece al dominio es porque no está definido ahí y ya no habría la derivada, Yuri. Ajá, sí, está bien lo que me dice. Ya tenemos esta función y me pide hallar sus números críticos. A ver, vamos a resolverlo. Ya vamos a resolver. Entonces, solución. Ya, para que sea un número crítico, ¿qué me dice? Son los números C que están en el interior del dominio de f donde la derivada vale 0 o no existe. Ya, entonces, de todo modo necesito como referencia al dominio de la función f. A ver, ¿quién será el dominio de esta función? Analícenlo. ¿Quién sería el dominio de esta función f? ¿Notan alguna restricción? Ya, Yuri me dice todos los reales, ¿sí? Ya, entonces, todos los reales. No hay restricciones. Ojo, esto es una raíz impar. Las raíces impares no tienen restricciones. Eso lo hemos dicho ya varias clases. Esto es lineal, no tiene restricciones. Entonces, todos los reales. Ya. ¿Qué más necesito? La derivada. Entonces, vamos a derivar esto. Lo vamos a derivar. Ya lo vamos a derivar. Ya, derivamos. ¿Qué regla aplicaría para derivar esto? ¿Qué regla aplicamos? A ver, ven el examen, también la práctica y tienen eso. Multiplicación, ya, muy bien. Primera función es x a la 3 quintos. Derivo con la regla de la potencia. Bajamos el 3 quintos. X elevado a la 3 quintos menos 1. A ver, 3 quintos menos 1 nos quedaría menos 2 quintos, ¿no? Ya, ahora no me dice que sí. Más, ahora al revés. X a la 3 quintos sin derivar. X a la 3 quintos sin derivar. Por la derivada de 4 menos x. Derivada de 4 menos x, ¿qué sería? Derivada de 4 menos x menos 1. Exacto, ya está. Esto lo vamos a acomodar, ¿sí? Lo vamos a acomodar, que se vea más bonito, y operar un poco, ¿no? Entonces lo vamos a acomodar. Acomodar me refiero, esta que es su potencia, lo puedo pasar al denominador, abajo. La potencia negativa lo vamos a pasar al denominador. Entonces esto lo puedo escribir así. Pasa aquí, ya sería a la 2 quintos, ¿no? Esto lo vamos a pasar acá al numerador con todo. Así, esto sería menos. Lo vamos a operar para poder analizar bien la derivada, ¿no? Para poder analizarla. Luego acá, esta, recuerden, 5x a la 2 quintos, que es a los 2 quintos, multiplicaría con x a la 3 quintos, ¿no? ¿Sí? Cuando resto esto, nos va a quedar así. Entonces, esto nos va a quedar así. Ya multiplicamos x a la 2 quintos por x a la 3 quintos, nos estaría quedando 5x. ¿Sí? Nos estaría quedando 5x. Entonces acá arriba va a quedar restando 5x. Restando menos 5x. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a expresarlo operando eso.
Esperando eso de ahí, quedaría como 3 por 4, 12 menos 8x, ¿no? 12x menos, no, 12 nada más, 12x, no, 12 menos 3x menos 5x menos 8x, ¿ya? ¿Qué cosa analizo? Dos cosas. Cuando esta derivada va a ser 0 y cuando esta derivada no existe, ¿sí? Entonces vamos a analizar estas dos condiciones. Analizamos estas dos condiciones. Derivada igual a 0 y derivada que no existe. Ya, derivada igual a 0. Entonces analizo esto cuando la derivada vale 0. Ya, derivada igual a 0. Esto lo igualaríamos a 0. ¿Sí? Ya, si lo igualo a 0, si lo igualamos a 0, ya, si lo igualamos a 0, me estaría quedando de acá la ecuación 12 menos 8x igual a 0, ¿no? ¿Sí? De ahí resuelvo, x valdría 3 medios. 3 medios. Ya está. Lo otro es cuando la derivada no existe. Esta derivada no va a existir. Aquí tienen una fracción. ¿Recuerdan? Las fracciones o los cocientes no existen cuando el denominador es 0. ¿Sí? Cuando el denominador es 0. Entonces, esta derivada no existe cuando el denominador es 0. Acá sería, esto va a ocurrir cuando el 5x a la 5x elevado a la 2 quintos, 5x elevado a la 2 quintos es 0. Resuelven esa ecuación, x valdría 0. ¿Sí? X valdría 0. Ya, entonces nos han salido dos valores que cumplen con las condiciones. Son 3 medios y 0. Ya. Nos preguntamos esto que acá me dice. Ese número que me ha salido, ¿pertenece al interior del dominio? A ver. Este número que me ha salido, ¿pertenece al interior del dominio? Sí, ¿no? ¿Sí? Como es un real, no hay problema. Entonces, cumple, pertenece al interior del dominio. Lo voy a poner así con las iniciales. INT de interior, ¿ya? Pertenece al interior del dominio de F. Ya, eso también pertenece al interior del dominio de F. Del dominio de F. Por lo tanto, esos dos números son números críticos. ¿Sí? Estos dos números son críticos. Entonces acá diría que los números críticos son estos. Entonces los números críticos nos quedaron el 3 medios y el 0. ¿Ya? Más lo vamos a poner así con las iniciales de ahora en adelante, NC, números críticos. ¿Ya? A ver, hagan sus apuntes. Cuando tenemos a la derivada, siempre se va a hacer
estas dos condiciones se va a analizar, ¿ya? Para hallar los números críticos, ambas condiciones se analizan. Ya, hagan su captura de eso. Y me avisan si ya está. Ya, Luis me dice que ya está. Continuamos entonces. Bien. Ahora, la prueba de creciente decreciente, ¿sí? Recuerdan que yo les hice notar, ¿no? Les hice notar que en la derivada, cuando la derivada vale cero, o sea, en los números críticos posiblemente no solo ocurra un máximo o un mínimo, sino también haya un cambio de monotonía, cambia de creciente a decreciente, o al contrario, de creciente pasa a decreciente, o puede que no pase nada, como acá, ¿no? Pero son candidatos. Entonces, ¿cómo veo si ahí hay un cambio un cambio de monotonía que diga? Un cambio de monotonía con este teorema, ¿ya? Ese teorema. El teorema nos dice que si la derivada es mayor a cero para todo x en un intervalo y, entonces la función va a ser creciente en ese intervalo y, ¿sí? Si la derivada es menor a cero para todo x en un intervalo y, entonces f es decreciente en ese intervalo y. Ya. Acá, este intervalo y nosotros los vamos a trabajar como abiertos, siempre. O sea, será desde un A hasta un B, ¿ya? Intervalos abiertos. Si ustedes revisan otros libros, lo toman cerrado. Nosotros preferimos abierto porque si lo cierro, ahí estaríamos tomando a los críticos. Entonces no sería tan conveniente. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a considerar los intervalos abiertos. Abierto era esto, ¿no? No lo toma A y no lo toma B. ¿Ya? De nuevo les repito, si la derivada es mayor que cero en un intervalo, en ese intervalo sería creciente. Mayor a cero derivada, ahí creciente. Menor a cero derivada, ahí va a ser decreciente. ¿Sí? A ver, hagan su captura de eso. Ya. Pasamos a ver un ejemplo. Ya, este ejemplo. Ese ejemplo, a ver, primero algo parecido. Me dice, para esta función, determine los intervalos de crecimiento, decrecimiento. Entonces, ¿qué me conviene encontrar? Los críticos. ¿Por qué? Porque estos críticos posiblemente ahí haya un cambio de monotonía, cambio de creciente a decreciente. Puede que ocurra ahí. Entonces, esos números críticos me van a separar los intervalos donde va a ser creciente, decreciente. ¿Ya? Entonces, dentro de los primeros pasos va a ser encontrar a los números críticos. Y para encontrar a los números críticos, antes mi referencia debe ser tener en claro quién es el dominio. Al tratarse de una función polinomial, el dominio es todos los reales, ¿no? Los polinomios no me dan problemas, todos los reales. Hallamos a los números críticos, para lo cual derivamos esto. Vamos a derivar esto que está acá. Entonces, de aquí lo vamos a derivar. Derivamos. Y así derivo esto bajo el 4
x al cubo, ¿no? Menos, bajamos el 3 por 4, 12x cuadrado. ¿Estamos bien? Eso de ahí. Y ahora con esta derivada analizamos los casos que habíamos comentado. Para que sea número crítico, analizo cuando esta derivada es 0 y cuando esta derivada no existe. Pero miren, al tratarse de un polinomio, lo derivo es otro polinomio. Los polinomios, su dominio es todos los reales, o sea, no tienen restricciones. Mejor dicho, esto siempre existe, ¿sí? Entonces, en el caso de los polinomios, basta con que iguale a 0, porque les vuelvo a repetir, esta derivada siempre existe, ¿sí? No tiene restricciones. Entonces, igualando a 0 nada más, me va a salir los números críticos, ¿ya? Eh, Acá, factor común, x cuadrado. Hay 4, ¿no? 4 también sería el factor común. Pues acá me queda x menos 3, nada más, ¿no? ¿Está bien? Ya, de acá resolvemos y los números críticos serían el 0 y el 3. Son números críticos porque pertenecen al interior del dominio de f, ¿sí? Entonces vamos a poner que esos son los números críticos. Acá lo voy a poner abreviado como les mencionaba. NC se está refiriendo a los números críticos. Entonces, estos son el 0 y el 3, ¿ya? El 0 y el 3. Esos son nuestros números críticos, ¿ya? Estos posiblemente estén separando donde haya un cambio de monotonía, ¿ya? Estos me están separando los intervalos. Entonces, tengo que analizar qué cosa, los signos de la derivada. Miren, tengo que ver dónde es positiva la derivada, dónde es negativa la derivada. Entonces, para esto vamos a trazar la recta de los números reales. ¿Ya? Vamos a trazar la recta de los números reales. Y aquí ubico a los números críticos. Vamos a ubicar a los números críticos. Esto es la recta. Ubico acá a los números críticos. En esta recta, lo que no tanto es todos los reales, sino voy a graficar al dominio de f. Mejor acá lo pongo de manera más específica. No siempre va a ser toda la recta del dominio, pues, ¿no? Acá graficamos al dominio de f. Entonces el dominio de f fue todos los reales, toda la recta numérica. La graficamos, ¿ya? Y aquí vamos a analizar los signos de la primera derivada. Ubico a los números críticos. Mis números críticos resultaron ser el 0. Voy a colocar por acá el 0. Y por aquí coloco el 3. Al ser críticos, posiblemente acá haya un cambio de monotonía y acá también un cambio de monotonía. Lo verifico con los signos. Ya. Miren, para ver qué signo tiene la derivada en cada tramo, acá me han quedado 3 tramos. Primer tramo de menos infinito a 0, segundo tramo de 0 a 3 y último tramo de 3 al infinito. Cada uno de esos tramos lo vamos a tomar como intervalo abierto, ¿ya? Primer tramo de menos infinito a 0, voy a analizar el signo de la primera derivada. Para eso elijo muestras. Voy a tomar muestras para ver el signo de la derivada. Las muestras que elijamos hay que tratar que sean números fáciles de manipular, ¿ya? Entonces, un número que me sirva de muestra en el intervalo de menos 1 a 0. A ver, un número que sea fácil de manipular en el intervalo que va de menos infinito a 0. ¿Qué número? Ya me dice el menos 1, ¿sí?
el menos 1. Entonces cojo al menos 1 y lo vamos a evaluar en la derivada. Ya lo vamos a evaluar en la derivada. Me interesa el signo. Lo voy a evaluar acá en esto que ya había factorizado, miren. Acá evalúo en vez de x, coloco menos 1, como está al cuadrado, positivo. Menos 1 menos 3, negativo. Positivo por negativo me queda negativo, ¿cierto? Me interesa el signo nada más. Si gustan, lo evalúan en su calculadora para que les salga de forma más exacta, ¿no? Entonces me queda negativo. Ya, según el criterio, si la derivada es negativa para todo x en el intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo, ¿sí? Entonces, en ese intervalo que acabo de analizar, la función f va a ser decreciente. Lo voy a señalar así, como algo que va a bajar, pues, ¿no? Si decrece es que baja. Ya. Ahora, siguiente intervalo, de 0 a 3. De 0 a 3, cojo también una muestra que sea fácil de manipular. ¿Qué número podríamos tomar? Ya, el 1 me dice Brandon. Entonces, reemplazo en el 1. Ya. 4 por 1 al cuadrado, esto positivo. 1 menos 3 queda negativo, ¿no? Entonces, negativo por positivo, negativo. Negativo. Sigue decreciendo. Entonces, pueden ver que en 0 no pasa nada, miren. Es por eso que es crítico, es candidato que acá ocurra un cambio de monotonía, pero no pasó nada. El 3 también es un candidato. A ver, veamos qué ocurre. Del 3 al infinito, cojo una muestra. ¿Qué número sería el más fácil de manipular en ese intervalo? Ya, el 4. Vamos a coger al 4. Reemplazan acá positivo, 4 menos 3, positivo. Por positivo, me queda mayor a 0, ¿no? Entonces acá ya va a ser algo que sube porque es creciente. Acá sí ocurrió un cambio de monotonía, ¿ven? Me pide los intervalos. Claro, el 3 no, porque el 3 es número crítico. Si tú evalúas ahí, tu derivada te va a ser 0. No, no te sirve. Tienes que, o que salga mayor que 0 o menor que 0, ¿eh? Entonces, no se toma los bordes, ¿sí? No se toma eso. Tienen que ser los que están en el interior. Ya, y de acá sacamos la información porque me decía en qué intervalos es creciente y decreciente. Entonces acá vamos a responder según esto. Vamos a responder. Ya, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Primero, crecimiento. Y después vamos a colocarle el de decrecimiento. Analizamos qué intervalo sería creciente. Acá no, acá no. Acá sí, del 3 al infinito, ¿sí? Del 3 al infinito. Intervalos abiertos hemos dicho. Entonces vamos a colocar del 3 al infinito. Entonces acá colocamos del 3 al infinito. Voy a poner así. Esto era abierto al infinito. Ya lo podemos poner así. O quizás algunos en mate básica han usado este otro, ¿no? Que también me está indicando que es abierto, no lo toma. Entonces en los libros, si revisan, también lo pueden encontrar así, ¿no? De 3 al infinito, así. Es lo mismo, ¿sí? En los libros también lo podrían encontrar así. O el de James Stewart, por ejemplo, no usa esos símbolos, sino usa como paréntesis. Podrían confundirlo ahí con
un par ordenado. Es por eso que nosotros no usamos eso porque se confunde con el par ordenado. Mejor no lo pongo. Pero si revisan el de James Stewart, lo pone como un par ordenado, pero no es un par ordenado, sino es un intervalo, ¿ya? Ya, intervalo de decrecimiento. Decrecimiento sería de menos infinito a cero y de 0 a 3. Algunos acá juntan. Yo les sugiero que no lo junten porque muchas veces acá puede ocurrir una asíntota vertical. Acá como es polinomio no habría asíntotas, pero cuando son otro tipo de funciones, aquí podría ocurrir una asíntota y ahí no se puede juntar, ¿ya? Entonces, siempre déanlo por tramos, ¿ya? No junten, siempre por tramos para que no cometan errores. Entonces, un tramo sería de menos infinito a cero. Entonces, sería un tramo desde el menos infinito hasta el cero, punto y coma, y el otro tramo donde es decreciente sería de 0 a 3, de 0 hasta 3. Entonces, en nuestros exámenes va a estar así, por tramos, no juntado, ¿ya? A ver, hagan su captura desde ahí. Ya, Ludwig me dice que ya está. Luis también. Yuri, listo. Ya, Diosman también. Patricio me dice que ya está. Esta diapositiva, listo, ¿no? Ya. Hasta ahí hemos analizado la monotonía, donde es creciente, decreciente. También hemos hablado de si es máximo o mínimo, ¿sí? Entonces veamos cómo la derivada también nos ayuda a ver si tenemos un máximo o un mínimo. Pero en esta clase vamos a ver los extremos locales, ¿ya? En los extremos locales, o sea, mínimo local, máximo local. No sé si en básica llegaron a distinguir algo local, un máximo mínimo local de un máximo global o absoluto, mínimo global o absoluto. Seguramente los han distinguido también, ¿sí? Ya Luz me dice que sí. Por ejemplo, acá tenemos este caso. Bueno, aquí quizás dicen esto es mínimo absoluto. No necesariamente si lo pongo así, ya no sería esto un mínimo absoluto, sino nada más local, ¿no? Es local porque hay fuera de un intervalo, por decir, fuera de este intervalo que va desde suficiente con un intervalo que vean. Por ejemplo, dentro de ese intervalo A es el mínimo. Ajá, relativo también se le llama, Yuri, es lo mismo. Dentro de ese intervalo, en A es el mínimo, ¿sí? Pero fuera de ese intervalo nada está garantizado. Hay quienes son menores, miren, ¿ve? Entonces, por eso que este es local. Funciona, pero en un tramo nada más. Lo mismo por acá. Este es un máximo local porque por aquí podría ser así. Entonces, este es el máximo, pero en un tramo nada más. ¿Qué tramo? Por decir este, ¿no? De acá a acá
en ese tramo este es el máximo, pero salgo de ese tramo, nada está garantizado. Puede que ocurran mayores a este. Entonces, este es máximo local y este es mínimo local. Ahora vean la monotonía. ¿Cómo ha influido la monotonía? Mínimo, ¿qué pasa antes de la? Decrece y después crece, ¿no? Decrece y crece. Eso hace posible que acá haya un mínimo. En cambio aquí, el cambio que ha ocurrido ya es decreciente a decreciente. Que haya ese cambio ha hecho posible que ocurra un máximo, una cúspide. Y aquí un mínimo que es un fondo, ¿no? ¿Ya? Y lo acabamos de ver que lo decreciente, decreciente está relacionado con las derivadas. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva a relacionarlas. Acá tenemos antes un ejemplo donde me dice cuáles son los puntos de máximo, máximo y mínimo local. A ver, observen la gráfica y díganme primero dónde hay máximo local. Donde ven que haya puntos de máximo local. Según la gráfica, ¿dónde dirían ustedes que hay máximo local? Ya, en el 5. Ujú. Como me dice punto, recuerden, hace un rato les he comentado, nosotros usamos la palabra punto para par ordenado, ¿sí? En cambio, si es la abscisa, le vamos a llamar número. Entonces, como ahí me dice punto, es par ordenado. 5,5, ¿no? ¿Sí? 5,5 ya. Entonces, 5,5. Es punto de máximo local porque solo funciona en un tramo. Fuera de ese tramo o intervalo hay mayores, porque por acá se va hasta arriba, miren, hasta el infinito, ¿no? Entonces va a haber mucho mayores que este. Sería el único máximo local, ¿no? No hay más máximos locales. Ya. Punto de mínimo local. Punto de mínimo local. ¿Ven algún mínimo local? Ya, en 4,0. Ujú. Al revés. 0 menos 4, Ludwig. 0 menos 4. Ajá. 0 menos 4. Ya. Entonces, punto de mínimo local. Viene a ser 0 menos 4. Ya está. Entonces, esos son los extremos locales que ahí ven. Y ahí pueden observar que hay un cambio de monotonía, ¿no? Pasa de creciente a decreciente y aquí de decreciente a creciente. Entonces, si eso lo relacionamos con la derivada, aquí la derivada sería positiva, ¿no? Porque es creciente. Y aquí la derivada sería negativa. Entonces hay un cambio de signo de la derivada. Cambia de positivo a negativo. Ahí hay un máximo local. Aquí la función es decreciente. Eso significa que la derivada va a ser negativa. Y acá la derivada es positiva. Entonces cuando cambia de negativo a positivo, vamos a tener un mínimo local. ¿Ya? Hagan su captura de esto. Ya está, me dice Yuri. Y tenemos esta prueba. Ah, Wilmer, a ver. Ahí está Wilmer. Sí, ya, aunque por aquí lo vamos a ver de nuevo. Ya, acá tenemos este teorema. Si f es un extremo local, si f es un extremo local, o sea, si es que es máximo o mínimo,
Entonces es un número crítico. Esto ya lo hemos visto hace un rato con los ejemplos, que es un extremo va a ser un crítico. ¿Ya? Pero al revés si no funciona. Si es que es crítico, no necesariamente va a ser un extremo. ¿Ya? Prueba de la primera derivada. ¿Ya? Con lo que les he hecho notar, si ustedes tienen que la derivada antes es positiva, cambia a negativa, ¿qué va a ocurrir en ese número C? En C tendríamos un máximo local. ¿Ya? Entonces, si cambia de positiva a negativa, en el C tengo un máximo local. Si es que es positiva, quiere decir que crece y después decrece, ¿no? Crece, decrece. Entonces, eso hace posible que haya una cúspide. Entonces, ahí tenemos un máximo, una cima, ¿no? Esto es una cima. A ver, hagan su captura de esto. ¿Listo? Ahora esto de acá. Si f cambia de negativa a positiva, si la derivada cambia de negativa a positiva, quiere decir que negativa decrece, cambia a creciente. Hace posible que acá haya un fondo. Ahí tendríamos un mínimo local, ¿ya? Por lo menos local. Y si la derivada no cambia de signo, esto es como la cúbica, miren, no pasa nada. No hay máximo ni mínimo, ¿ya? Entonces, si no hay cambio de signo de la derivada, no pasa nada, no es máximo ni mínimo. Hagan su captura de esto también para que podamos pasar a ver el ejemplo. Ya, listo, me dice Luis. Y tenemos este ejemplo. Es el mismo ejemplo de hace un rato, pero ahora me pide un extremo local era parte. Extremo local se refiere a máximos o mínimos, Yuri. Máximos, mínimos, esos se llaman extremos. ¿Ya? ¿Sí? Cuando digo extremo es que me estoy refiriendo al máximo o al mínimo, eso se llama. Acá me dice determine los puntos de máximo y mínimo. Es la misma función de hace un rato. Entonces voy a copiar todo lo que habíamos hecho, ¿no? Todo eso que habíamos hecho y el análisis de signos que también hicimos. Oh, oh, a ver de nuevo mejor. Y ahora sí, vamos a hacer una captura. Usamos esto mismo, todo esto mismo. Ya, entonces, esto ya lo hemos analizado. Lo único que necesito ahora es clasificar. En el cero no hay cambio de signo, miren. No hay cambio de signo. Entonces, si no hay cambio de signo de la derivada, me dice que no pasa nada. Acá no hay ni máximo ni mínimo, ¿sí? En cambio, en el 3 sí hay cambio. Cambia de negativo a positivo. Baja, decrece y luego sube. ¿Qué existiría en 3? ¿Qué tipo de extremo? ¿Máximo local o mínimo local? ¿Qué existiría ahí? Ya, mínimo, ¿no? Mínimo local. Según el teorema, garantizado que hay mínimo local. Entonces, concluimos eso. Como acá me dice punto, cada vez que me dice punto es par ordenado. Entonces acá diríamos que 3f de 3, ¿ya? Es punto sobre la gráfica.
Entonces ahí analicen o evalúen f de 3, a ver. F de 3 que saldría 3 a la cuarta es 81, ¿no? Menos 4 por 3 al cubo, 27. Sale menos 27. A ver, lo comprueba. 3, menos 27. Es el punto. Es punto de mínimo local. No hay punto de máximo local. ¿Sí? De lo que hemos, como no hay ese cambio de signo de positivo a negativo, no hay máximo local, solo hay mínimo. ¿Sí? Eso es lo que podríamos concluir en esta parte. Ya, hagan su captura de esto. Ya, hagan su captura para que sigamos. Ya está. Hasta ahí hemos hecho el análisis de la primera derivada. ¿Ya? Hemos hecho todo un análisis detallado de la primera derivada. Ahora analizamos la segunda derivada. Quizás hasta ahorita no hemos comentado mucho o casi no lo hemos mencionado. Segunda derivada se refiere a cuando derivo y esto lo vuelvo a derivar. ¿Ya? Si yo esto lo vuelvo a derivar, eso se le llama segunda derivada. Entonces analizamos eso acá. ¿Ya? Y bueno, la segunda derivada ya nos va a permitir analizar la concavidad de la gráfica de una función. ¿Ya? La concavidad la vamos a clasificar en dos tipos. Hace un rato hemos hecho una parábola hacia arriba y una parábola hacia abajo, ¿no? Entonces esos son ejemplos de funciones cóncavas. La parábola que se abría hacia arriba, eso es ejemplo de una función que es cóncava hacia arriba, ¿ya? Entonces, cóncavas hacia arriba son similares a las parábolas que se abren hacia arriba. No serán parábolas, ¿ah? Pero tiene más o menos un comportamiento así, que se abre hacia arriba, ¿no? Y las cóncavas hacia abajo son las que se abren para abajo. Son curvas que se abren para abajo. Siendo más, digamos, un poco más estrictos, se dice que es cóncava hacia arriba si la gráfica está encima de las rectas tangentes. Y se dice que es cóncava hacia abajo si la gráfica está debajo de sus rectas tangentes. ¿Sí? A ver, hagan su captura de eso. Hagan su captura. ¿Listo, chicos? Ya, ahora vemos la prueba de concavidad. Acá es donde nos es útil la segunda derivada. Si tenemos que la segunda derivada es mayor a 0, ¿ya? Si tenemos que la segunda derivada
es mayor a cero para todo x que pertenece a un intervalo, donde el intervalo igual lo vamos a seguir considerando abierto, ¿ya? Si tenemos que la segunda derivada es mayor que cero para toda x en un intervalo abierto, entonces la gráfica de f en ese intervalo va a ser cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es mayor que cero, en un intervalo es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la segunda derivada es menor a cero en un intervalo, significa que la gráfica de la función en ese intervalo es cóncava hacia abajo. A ver, haga su captura de eso. Haga su captura de eso. Listo, ¿no? Ya está. Ya. Ahora vamos a definir qué es un punto de inflexión. Ya, miren, un punto P de la curva de una función f se llama punto de inflexión si cumple estas dos condiciones. La curva debe ser continua en P y aparte debe de haber un cambio de concavidad a ambos lados de P. Si cumple ambas condiciones, decimos que ese punto P es de inflexión. A ver, hagan su captura de esto. No necesariamente, Yuri, sino que sea continua y que haya cambio de concavidad. Podría no ser derivable, o sea, podría ser una esquina donde la función es continua y haya cambio de concavidad normal. Le llamamos punto de inflexión, ¿ya? Ya, Luis me dice que ya hizo la captura. Pasamos a un ejemplo entonces, donde vamos a hacer el análisis de la concavidad. El análisis de la concavidad y puntos de inflexión se hace con la segunda derivada, ¿ya? Vamos a hacer la segunda derivada. Eso está el ejemplo acá con esto. Ya, aquí ya está más completo. Me dice, dada la función es la misma que hemos trabajado hace un rato. Determina el dominio y cortes con los ejes coordenados. Ya, a ver. El dominio y todo eso ya lo hemos hecho hace un ratito. Me faltaría los cortes. ¿Ya? Ajá, eso vamos a recordar. Entonces aquí vamos a ir haciendo esto, ¿sí? Ya, empezamos con respondiendo a la primera. Determina el dominio. El dominio, como les he mencionado, ya lo habíamos hecho hace un ratito, ¿no? Todos los reales. Entonces eso de nuevo lo voy a poner, todos los reales. Como es un polinomio, esto es todos los reales. Cortes con los ejes coordenados, como menciona Yuri, es igualando a cero, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con cada eje coordenado. A ver, corte con el eje
X. ¿Cómo hacemos el corte con el eje X? ¿Quién igualábamos a 0? ¿A quién igualamos a 0 para el corte con el eje X? Ya, Harold me dice y igual a 0, ¿sí? ¿Todos recuerdan? Ya, y igual a 0, también dice Yuri. El y es las imágenes. Entonces, acá el y, que son las imágenes, o sea, todo esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, acá el y, que son las imágenes, lo igualamos a 0. Resolveríamos la siguiente ecuación, ¿no? Ahí pueden factorizar x al cubo. Daría esto por x menos 4 igual a 0. De ahí nos queda que los cortes ocurren en 0 y en 4. Entonces, esto nos da los siguientes puntos, ¿no? Nos da los siguientes puntos sobre los ejes coordenados. Tendría el punto 0,0 y el otro punto vendría a ser el x vale 4 y el y es 0. ¿Sí? Esos serían los puntos. ¿Ya? X vale 0, y es 0, pues, ¿no? Porque eso lo hemos igualado. El x vale 4, el y también va a valer 0. Eso es corte con el eje X. Luego sería corte con el eje Y. Para hallar corte con el eje Y, ¿quién lo igualo a 0? ¿Quién ya se igualaba a 0? Ya, el X. Ajá, muy bien. Entonces aquí X igual a 0. Entonces, de acá, si X es 0, debo de hallar su imagen. Imagen pues sería el f de 0. F de 0 es 0 a la cuarta menos 4 por 0 al cubo me da 0. El corte con el eje Y me sale el mismo que nos ha salido, menos uno de ellos, ¿no? Él sería el 0,0, el origen. Pues el origen es el corte con el eje Y, ¿sí? Nos sale el origen, ya está. Eso es lo que nos pedían en la parte A. Ahora en la parte B, ¿qué nos pide? Nos pide asíntotas. Ya nos pide asíntotas. Si ustedes recuerdan, las asíntotas, primero las verticales, ¿no? Las verticales correspondían, o los candidatos a ser asíntotas verticales, justo ocurría en los números donde la función tenía restricciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero esta función no tiene restricciones, ¿no? No su denominador es 1, pues. Las asíntotas verticales mayormente era cuando el denominador venía a ser 0. Ajá, valores que no se encuentran en el dominio, como dice Yuri. ¿Ya? Entonces, los polinomios no tienen asíntotas verticales, porque su dominio es todos los reales, como dice Yuri. ¿Ya? Entonces, acá vamos a colocar los polinomios no tienen asíntotas verticales. No tienen asíntotas verticales. Luego nos dice las horizontales. Ya, para las horizontales
ya lo que hacíamos es calculábamos límite al infinito y al menos infinito. ¿Recuerdan? De esto deberíamos de calcularlo. O sea, debía de calcular límite de esto que está acá para las asíntotas, ¿no? Para las horizontales. Entonces tenemos que calcular límite de esto. Tenemos que calcular límite así. Era límite cuando x tiende al infinito. ¿Ya? Era así de todo esto. Pero si ustedes calculan ese límite, va a salir acá infinito a la cuarta menos 4 veces infinito al cubo. Aquí es como si estuvieran compitiendo. ¿Quién tiene más fuerza acá? El x a la cuarta. Crece más rápido que el 4x cubo. Entonces, cuando restan esta resta va a ser positiva y va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Mejor dicho, el resultado de esto es infinito. ¿Ya? Eso significa que para la derecha no hay asíntota horizontal. Tenía que haberme salido un número. Si ustedes recuerdan, tendría que haberme salido un número. Entonces no tiene. Y para la izquierda hacen algo similar y les quedaría infinito positivo. También quedaría infinito positivo, lo mismo. No hay, no tiene. Los polinomios tampoco van a tener asíntotas horizontales, ¿ya? Siempre que vean un polinomio ya automáticamente no es necesario que hagan todo el análisis, eh, no tiene asíntotas horizontales. A ver, hagan su captura de esto. Otro tipo de funciones sí puede que tengan, ¿ah? Las racionales, exponenciales, sí, ¿no? Ya hagan su captura de eso. Me avisan si ya está. Sí, Luis me dice que ya está. Yuri, Josman, ya Dayana me dice que sí. Ya. Están acá, ¿no? O están en otro espacio, chicos. Sí, todavía están acá. Ya. Eso de aquí quizás les parece un poco complejo, porque ya estamos involucrando varias cosas. Miren, estamos involucrando los dominios que ustedes han visto en mate básica, las asíntotas y ahora las derivadas. Ya determine los intervalos de crecimiento. De crecimiento, esto ya lo hemos hecho. Es la misma función que hace un rato lo hemos trabajado. Entonces voy a copiar eso que ya habíamos hecho, ¿sí? Entonces lo mismo que hicimos por acá, ¿no? Es esto mismo. Entonces todo esto ya lo hemos analizado. Voy a copiar nada más lo que habíamos encontrado, ¿no? Para que revisen el proceso, pues retroceden a la diapositiva anterior. Ya, entonces, intervalos de crecimiento son estos, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado. Extremos locales, vimos que hay un eh, mínimo, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Eso estaba acá. Entonces, hemos visto que hay un mínimo. Eso también lo voy a copiar acá. Llegamos a encontrar que hay un mínimo.
Y ahora viene la D. Esto es lo nuevo. Determine los intervalos de concavidad. Ya vamos a ver los intervalos de concavidad. Ya vemos los intervalos de concavidad. Ya, estos intervalos de concavidad es con la segunda derivada. Entonces acá estaba la función y ahora la vamos a derivar dos veces. ¿Sí? La vamos a derivar dos veces. Ya, su primera derivada ya la habíamos hecho, nos salió. Ya la derivada de esto nos había salido 4x al cubo menos 12x al cuadrado, ¿no? 4x al cubo menos 12x cuadrado. Ahora necesito la segunda derivada. Entonces, otra vez lo derivo. Eso se conoce como segunda derivada. Se representa con dos palitos, porque estamos derivando dos veces. Entonces, esto que habíamos derivado una vez, lo vuelvo a derivar. Derivo ahora esta. Derivamos 3 baja. Sería 4 por 3 son 12x al cuadrado. Menos 24x. Igualo a 0 y analizo dos cosas, ¿ya? Es similar a lo que hemos hecho con la segunda derivada. Vamos a analizar cuando esto es 0 y cuando esto no existe. Entonces analizamos cuando esto es 0. Ya, para que esto sea 0, factorizo el 12, ¿no? 12x es factor común. Me queda x menos 2 igual a 0. Pues de acá me quedan los valores 0, los valores de 0 y el otro que es 2. Me salen esos dos valores. Luego se debería de analizar cuando la segunda derivada no existe. Pero al tratarse de un polinomio, esto siempre existe. F segunda derivada siempre existe. Siempre existe porque es un polinomio. Porque es un polinomio. ¿Ya? Solo voy a analizar estos números. A estos números los vamos a llamar números críticos de la segunda derivada. Los anteriores que estábamos usando eran los de la primera derivada, ahora son los de la segunda derivada. ¿Qué más voy a hacer? Algo parecido a lo que hicimos con la primera derivada. Analizamos los signos de esta, ¿no? Pero ahora con la segunda derivada. Ajá. O sea, grafico al dominio y analizamos los signos de la primera derivada. ¿En qué casos no existe? Cuando te queda como fracción, ¿no? Cuando te queda como fracción. Lo mismo cuando tú ves en mate básica x entre x menos 1. ¿En qué caso eso no existe, Wilmer? ¿En qué caso eso no existe? Wilmer, Estrella o quien se acuerde. ¿En qué caso eso no existe? Ya cuando x es 1, pues. Entonces imagínate que tú derivas dos veces y derivas y te sale así. Entonces es lo mismo que tú hacías en mate básica. Si tú derivas dos veces y llegas a esto, ahí analizas. Esto no existe, la segunda derivada no existe cuando x es 1. En esos casos, ¿sí? Wilmer, todo depende de cómo te quede tu segunda derivada. En nuestro caso, nuestra segunda derivada me quedó polinomio
Eso siempre existe, porque es un polinomio. ¿Ya? Ya, graficamos al dominio y ahí ubicamos a los números críticos de la segunda derivada. Entonces me han salido como números críticos de la segunda derivada el 0 y el 2. Analizo los signos de esta segunda derivada. Ya. Entonces analizamos los signos. Primer tramo, de menos infinito a 0, doy una muestra para evaluarlo en la segunda derivada. ¿Ya qué número podría elegir? Ya, menos 1. Entonces, si evalúo en menos 1, a ver, acá está ya factorizado. 12 por menos 1 queda negativo. Menos 1 menos negativo. Negativo por negativo, positivo. Eso quiere decir que acá va a ser cóncava hacia arriba. Entonces se abre para arriba. De 0 a 2, mi muestra podría ser el 1. Lo evalúo en la segunda derivada. Y así lo evalúo en la segunda derivada, positivo, negativo, ¿no? Entonces quedaría negativo. ¿Está bien? Quedaría negativo, quiere decir que se va a abrir para abajo. Y del 2 al infinito podríamos evaluar en 3. Segunda derivada en el 3. Reemplaza positivo, todo positivo. Quedaría que se abre para arriba. Y de ahí sacamos las conclusiones. Entonces diríamos que F es cóncava hacia arriba. Entonces acá diríamos que F es cóncava hacia arriba en estos intervalos. F es cóncava hacia arriba en los intervalos del 2 al infinito, ¿no? Entonces del 2 abierto hasta el infinito. Ya lo voy a poner así. Del 2 al infinito. Después, cóncava hacia abajo. F es cóncava hacia abajo en los intervalos que va desde el menos infinito. No, acá me falta uno, ¿no? Me faltaba uno. Es cóncava hacia arriba también desde el menos infinito hasta el 0. ¿Sí? Me faltó eso. ¿Ya? Es cóncava hacia arriba desde el menos infinito hasta el 0 y del 2 al infinito. Cóncava hacia abajo va del 0 hasta el 2. ¿Sí? ¿Ya qué más me dice? Puntos de inflexión. Ya, según la definición, punto de inflexión son puntos donde la curva es continua y debe de haber un cambio de concavidad a ambos lados. Entonces acá la función es un polinomio, entonces continuo en todo su dominio, no hay problema. En 0 hay cambio de concavidad, sí, miren, de cóncavo hacia arriba cambia a cóncavo hacia abajo, entonces acá hay punto de inflexión. En 2 también, de cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, entonces hay dos puntos de inflexión, ¿ya? Entonces colocamos puntos de inflexión, colocamos puntos de inflexión son los siguientes. Al decir punto es par ordenado, entonces 0 con f de 0 es punto sobre la gráfica. Esto va a ser igual. Sería 0,0 y el otro
es 0,2. Lo que diga 2 con f de 2. Puntos sobre la gráfica. Evalúan, sería 2 a la cuarta, 16 menos 4 por 8, ¿no? Queda menos 16. Menos 16. Ya, a ver, hagan su captura de eso. Eso es el análisis de la segunda derivada y concavidad. ¿Listo? ¿Hicieron su captura de esto? Y lo último es hacer la gráfica. Miren, acá me dice, trace la gráfica. Me pide trazar la gráfica. Ya me pide trace la gráfica. Esto fue, no, esta es la C, esto es la D. En caso esta era D. Y ahora esta es la E. Trazar la gráfica. Ya, para trazar la gráfica, juntamos toda la información. Este es el eje X y el eje Y. Yo no voy a respetar la escala. Lo que me interesa es que me alcance el espacio que tengo y aparte que se note los comportamientos de la función. ¿Ya? Entonces voy a sacrificar la escala. Juntamos toda la información. Dominio todos los reales. Cortes son en 0, 0 y en 4, 0. No tiene asíntotas. ¿Ya? Entonces los cortes son en 0, 0. Voy a ponerlo con rojo los cortes en 0, 0 y en 4, 0. ¿No? Le voy a poner que esté por acá. Este es 4. Y aquí está el 0, 0. Y esos son los cortes. Después de eso, los ubicamos a los números críticos de la primera derivada. Números críticos de la primera derivada fueron el 0 y el 3. Lo voy a poner de verde. Críticos de la primera derivada. 0 y el 3. Como les he dicho, no voy a respetar la escala. Lo voy a poner que por acá está el 3. Yo quiero puntos sobre la gráfica. Entonces, la imagen del 3 era menos 27. La imagen del 3 venía a ser menos 27. Les vuelvo a repetir, no voy a respetar la escala. Voy a considerar que su imagen menos 27 está por acá. Ya sé que está más abajo, pero no me va a alcanzar y yo quiero que me alcance aquí. Entonces, esto es el punto sobre la gráfica. 3 y su imagen que es menos 27. Ya. Estos verdes son números críticos de la primera derivada. ¿Ya? Números críticos de la primera derivada. Luego, la segunda derivada. Números críticos han sido el 0 y el 2. El punto sobre la gráfica son el 0, 0 y el 2 menos 16. Entonces, este es
número crítico de la segunda derivada. Otra vez lo voy a hacer ya con morado. Y de 2, el otro es 2. Y el punto sobre la gráfica es 2 menos 16. Voy a colocar que aquí esté menos 16. Entonces el punto sobre la gráfica es este. Los morados son de la segunda derivada, números críticos de la segunda derivada. Ya junto toda la información. Con esto ya puedo juntar toda la información para trazar la gráfica. Ya, esto es como armar un rompecabezas. El rompecabezas lo voy a armar con los tramos de la primera y segunda derivada. ¿Ya? Entonces, mi primer tramo vendría a ser de menos infinito a cero. Menos infinito a cero. Menos infinito a cero, miren, debo dibujar algo que sea decreciente, ¿no? Decreciente, cóncavo hacia arriba. Decreciente, cóncavo hacia arriba. Entonces, algo que sea decreciente y cóncavo hacia arriba sería algo más o menos así, ¿no? Eso es decreciente, cóncavo hacia arriba. Ya, de 0 a 2, de 0 a 2, 0 a 2 estaría dentro de esto. Sigue siendo decreciente, miren, 0 a 2, decrece, pero cambia de concavidad, cóncavo hacia abajo. Decrece, cóncavo hacia abajo. Entonces aquí, esto continúa y de 0 a 2, cóncavo hacia abajo. Decrece, cóncavo hacia abajo. De 2 a 3, del 2 al 3, estoy aquí dentro, sigo ahí dentro, decrece, cambia de concavidad, cóncavo hacia arriba. Decrece, pero cóncavo hacia arriba. Ya está. De 3, ya cae al infinito, ¿ah? De 3 al infinito, 4 es corte nada más. De 3 al infinito, debo de dibujar 3 al infinito, crece, estaría acá adentro, crece cóncavo hacia arriba. Entonces debo de dibujar algo que crezca y sea cóncavo hacia arriba. Entonces, crece cóncavo hacia arriba, ¿no? Más o menos algo así. ¿Sí? Y ahí está la gráfica. Chicos, ahí está la gráfica. Uy, ya está la gráfica. ¿Ya? Entonces, de esa manera van a construir a la gráfica juntando toda la información. Este es el eje X, el eje Y. ¿Ven? Esto vimos que era mínimo local. Con toda la gráfica pueden ver que sería un mínimo absoluto también, ¿no? Este es punto de inflexión. Cambia de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba. Este también es punto de inflexión. Cambia de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. Ya, nos vamos a quedar aquí. Para esta semana tienen que revisar un aprendizaje autónomo. Está en la sesión virtual. Hay videos, libro digital. Es sobre regla de Hospital. Entonces revísenlo hasta antes de la clase del día jueves. Después hay una evaluación en línea, pero eso ya todavía va a ser el fin de semana, ¿no? Josman, se les ha enviado un correo, ¿sí? No sé si ya lo chequearon. Ya. Entonces, Luis, envíales eso por el grupo, ¿no? Envíales por el grupo. Ahí se menciona con detalle qué temas se evalúa. ¿Ya? ¿Qué temas se evalúa? A ver, voy a chequear, dice reglas de derivación. Tienen que revisar, Luis, envíales. Dice reglas de derivación, regla de la cadena derivada de funciones trigonométricas. Eso viene en el control. ¿Ya? En la evaluación en línea sí se evalúa lo que hemos hecho hoy día, regla de hospital y lo que hacemos el jueves.
Ya, Luis, ¿le envías eso del anuncio para que esté más detallado? Entonces, como ven, hay evaluación en línea, control. Por eso es que esta semana se ha habilitado talleres, ¿ya? Esta semana hay talleres. Y Luis, ayer te envié, no sé si ya les has publicado, ya. Entonces, hay talleres, aprovechen esos talleres, están orientados al control de esta semana y a la evaluación en línea. Entonces, ahí van a repasar con el tutor lo que es análisis de funciones, ¿no? ¿Ya? Para que esté más claro, asistan con el profesor asistente también para que practiquen más. Entonces nos quedamos acá y nos vemos el jueves, Renato, jueves. Este jueves es el control, ajá, al finalizar la clase, ¿ya? Entonces nos vemos el jueves. Ya, cuídense. Nos vemos, chicos.